familia que en este momento se encuentran conectados. Les doy la más cordial de las bienvenidas y le pido a mi Dios Todopoderoso que les ilumine y les guarde en estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad. Estamos a puertas de tener ya por fin nuestra vacuna y lo que, como todos los humanos, estamos esperando es que cada uno pueda acceder a ella y así poder vacunarnos y así iniciar las clases nuevamente, quererlos ver, quererlos tener en la clase, en el aula y compartir con ustedes el día a día, chicos. La verdad que nos hace falta verlos jugar, verlos reír, verlos correr, etcétera. Y pues eso hace que nosotros también como docentes nos sentamos vivos, nos sentamos que todavía hacemos parte de un sistema educativo que ha querido mejorar y ha dado lo mejor de sí en estos momentos de pandemia. Señor Miriam, buenos días. Le doy la bienvenida a este repaso del grado 10. Espero que estos chicos traigan todas las preguntas, traigan todas las inquietudes para írselas aclarando. Estamos conectados los grados 10 con la presencia del profesor Leonidas. No sé si también tenemos padre de familia y que otros docentes. De igual forma, le ofrezco a Dios esta reunión, este momento que nos está ofreciendo el profesor Leonidas para que estos chicos hermosos puedan despejar todas las dudas que tienen. Bienvenidos todos y me alegra verlos nuevamente. Señor Midia, ¿tiene usted algo que decir? Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor Leonidas, una vez más. Agradecerle a Dios por estar en estos momentos con ustedes, profe Julio, profe Leonidas, y con ustedes, jóvenes. Como dijo el profesor Julio, reitero sus palabras. Estamos aquí para aclarar dudas acerca de la guía Literatura Medieval en España. Sí. Ustedes saben que esta literatura tuvo sus comienzos en el siglo XIII y finalizó en el siglo XV. Profe, ¿tú arrancas con esa parte? Bueno, pues. ¿O le doy? No, dame la oportunidad. Sí. Chicos, yo arranco con una pregunta específica. ¿Qué saben ustedes de la literatura medieval española? Sé que es un tema que, aunque no es nuevo, porque ya la señora Midian en grado 9, por allá al final, ella tocó eso y en una de las guías está plasmado. Pero de todas formas, para ponerlos en contexto sobre la literatura medieval en España, mire, los periodos de la Edad Media española comprende con la caída del Imperio Romano hacia el año 476. Y de ahí, en una línea de tiempo que podemos organizar nosotros como docentes, Midian y yo, después viene el periodo de las invasiones. España estuvo invadida por mucho tiempo, primero por el Imperio Romano. Luego sale el Imperio Romano, cae el Imperio Romano y llegan entonces los musulmanes hacia el año 711. Llegan los musulmanes o los árabes, llegan a la península. ¿Qué les puedo decir de estos caballeros de esta cultura árabe? O también llamados los famosos moros. Ellos fueron los que le aportaron a España económicamente, culturalmente y algunos aspectos de la religión que, si bien es cierto, nosotros pertenecemos al catolicismo, ellos también trajeron algunos aspectos religiosos que les caracterizó y nos los dejaron. Que ya cuando hay la reconquista de territorio español, los musulmanes son replegados a través del Miocid. La religión que queda en España por sí es la católica. Pero siguiendo en esta línea de tiempo,
los musulmanes estuvieron en España alrededor de 8 siglos, jóvenes, 800 años, en donde le dejaron a España muchas cosas. Gracias a esa simbiosis, ese intercambio cultural, tenemos también nuestro idioma. La formación del reino castellano como tal se da hacia el 1035, cuando se estaban dando unas cruzadas, pero ya por lineamientos políticos, económicos, hay una fusión de dos reinos, lo que ustedes ya algunos conocen, que dicen que la reina Isabel se casó con Fernando y entonces formaron. Sí, un poquito la historia tiene eso, pero esto tiene otro trasfondo económico y lo que se quería con ello. En las primeras cruzadas que hay para mantener a las primeras cruzadas cristianas, es una línea en que ya España como territorio se da cuenta que no puede seguir mandada por unos extranjeros. Entonces acuden a las famosas cruzadas a tratar de sacar de su territorio a los musulmanes. Vienen unos reinados como Alfonso X el Sabio, vienen unas epidemias y viene lo más importante, los turcos toman a Constantinopla, hasta lo que nos interesa a nosotros culturalmente, que se da en 1492, cuando se da el famoso descubrimiento. Un descubrimiento que no comparto, chicos, cuando nos dicen fuimos descubiertos. ¿Por qué? Porque el continente americano no estaba con un velo puesto, no estaba con una sábana puesta, y llegaron los españoles y vamos a quitarle la sábana y ya, y ahí está descubierto. No, muchachos, el descubrimiento famoso descubrimiento fue un choque de cultura cuando los españoles, porque fíjense que esto se da por mera coincidencia, los españoles se dedicaron a sacar a los musulmanes, a sacar a los árabes, a los moros, como se les llama, y entonces ellos, en la expulsión, aparece un gran héroe llamado Miocid Rodrigo Díaz del Vivar, que es el que comienza la expulsión de los árabes ese periodo se reconoce como el periodo de la Reconquista Nacional Española. Rodrigo, que alcanza a reconquistar todos los territorios para su rey Fernando, entonces cuando ellos sacan a los moros, a los árabes, estos señores dicen, bueno, nosotros le aportamos a ellos economía, comercio, telas, especias, todo. Pero como ellos nos están sacando, ahora van a ver qué vamos a hacer. Ellos vinieron y le cerraron el paso por el mar Mediterráneo para que los españoles no pudiesen ir a los países vecinos ni llegar a lo que se conoce, ellos tenían que salir del Mediterráneo para surcar África e ir a la China a buscar economía, a buscar cosas. Entonces, estos le cerraron el paso hacia la vía de la bota itálica. Entonces, los españoles dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí? Es cuando aparece el almirante Cristóbal Colón, que se dice que era un genovés, que era italiano, pero que por investigaciones ahorita, chicos, se dice o se cree y se afirma que Cristóbal Colón no era ningún italiano. Cristóbal Colón era un español más que salió en busca de oportunidades y que vivió en las costas del Mediterráneo y escuchó hablar mucho de lo que traían los chinos y esto. Entonces el tipo decía, bueno, hay que comenzar a buscar otros medios para llegar. Entonces escuchó el cuento de lo que estaban viviendo los españoles y le dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo una propuesta, yo tengo aquí unos manuscritos, unos mapas y yo sé cómo llegar a buscar a la India específicamente, comida. En eso de que le presenta la propuesta a los reyes,
y estos le acceden a que sí, buscan unos confinanciamientos económicos y le dice, bueno, yo tengo aquí una de las naves, el otro dijo, yo tengo otras, bueno, ¿qué aportamos? Y así sucesivamente. Y es cuando sale la famosa navegación de un puerto llamado Palos. Palos, algunos dicen Palos de Moguer. Moguer es un puerto y Palos es otro, entonces hay que aclarar eso, sale de Palos. Y comienzan en rumbo occidente para llegar a las Indias. En ese trayecto es que ellos se encuentran de frente con el continente americano y encuentran las islas. Y hacia el 12 de octubre, que es una fecha que se tiene referenciada por los cronistas, ellos entonces llegan y comienza la verdadera masacre de estos señores contra los americanos. A nivel de, esto es en la línea de tiempo, haciendo la intro en la línea de tiempo, porque la señora Miriam va a explicar las características culturales de la Edad Media española. Entonces yo estoy en la línea de tiempo. Juana, Juana. Se perdió la conexión con el profesor Julio, señor Miriam. Jóvenes, les decía el profesor Julio, estaba haciendo la explicación acerca del origen de la literatura medieval. Voy a continuar diciéndoles que esta literatura hace referencia al conjunto de obras literarias escritas en lengua castellana medieval. Estas obras se caracterizaron por las lamentaciones amorosas de una doncella que tuvo un amor imposible. Dentro de las características de la literatura medieval en España tenemos el predominio absoluto de los valores cristianos desde la lírica hasta la narrativa. Abundan los textos anónimos, especialmente en la literatura profana. ¿Qué significado tiene la palabra profana? Que no es sagrado ni sirve para fines sagrados. La literatura religiosa emanada de la iglesia y del mundo de la cultura cristiana y la literatura profana fue emanada por el pueblo. Sus obras presentan una importante marca de oralidad. Inicialmente esta literatura fue compuesta toda en latín, pero a medida que avanzaban los siglos, comenzó a escribirse en lenguas vernáculas. ¿Qué son las lenguas vernáculas? Son las lenguas propias de un lugar. Ese es el significado de la palabra vernáculas, en este caso de la lengua. Ahora, en la literatura medieval en España, esta se dividió a su vez en lo primitivo. ¿Qué es lo primitivo? ¿Qué hizo parte de lo primitivo? Hizo parte lo arábigo, lo galaico, la castellana y lo catalano. En lo arábigo se encuentran las jarchas o los romances. En lo galaico está la portuguesa y los cantigás. En la castellana están los villancicos, la canción, y en lo catalano está lo provenzal. Dentro de la lírica, los orígenes aparece siempre en verso. ¿Por qué en verso? Porque esto les facilitaba a ellos el canto, la recitación, para poder difundir de manera oral las obras en un público, ya que estos eran analfabetos. En verso estarán pues en la Edad Media tanto la lírica como la poesía, los cantos. Existió también en la Edad Media la difusión oral y la creación popular. En la península existen tres grandes núcleos
líricos del carácter oral, como son en mozárabe las jarchas, en gallego lo portugués, las cánticas de amigos y las cánticas de amor, y en castellano los villancicos. Ahora, ¿qué son las jarchas? Fueron las primeras composiciones conservadas en lenguas romances. Estas están escritas en mozárabe. ¿Qué es el mozárabe? Es el dialecto que hablaban los cristianos que vivían en una zona musulmana. Las cancioncillas eran breves, funcionaban como estribillo de composiciones mayores. Todas estas estaban escritas en árabes o en hebreo. ¿Qué contenían las jarchas? Las jarchas contenían lamentaciones amorosas. Cuando a una muchacha se le ausentaba un amigo o el amado que llama. Esas son las jarchas. La lírica o galaico que llaman es en portuguesa o cántigas. Esto se daba en el norte de Portugal. Se manifestaban con los cancioneros. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué les recuerda, jóvenes, la palabra villancicos? Alguien que levante la mano y diga, por favor. Jóvenes. Profe, los jóvenes se nos fueron. Ahí están, ellos van apareciendo de a poquito, vea. Jóvenes, bueno, ya levantó la mano alguien ahí. ¿Qué les recuerda Señor, a ustedes, David? Mi amor, buenos días. Buenos días, señor. Señor, como usted dijo ahorita, la palabra villancico significa canciones, música. ¿Pero qué te recuerda? Los cantos de Navidad. Exactamente, los cantos de Navidad. Entonces, fíjense desde dónde nacen los villancicos. ¿Sabían eso? No, señora. ¿No conocían el origen de los villancicos? No, Fíjense que señora. nosotros tenemos desde todos nuestros ancestros, desde que inició todo, la explicación que dio el profesor Julio, tenemos un poquito de cada cosa. En la lírica medieval española, en lo que se tiene que ver con lo de los villancicos, bueno, está claro. El Méster de Clerecía, ¿qué leyeron ustedes en el Méster de Clerecía en la guía? ¿Qué leyeron ustedes acerca del Méster de Clerecía? En la guía número. Esa es la primera guía que ustedes pidieron una explicación. ¿Quién me responde del Méster de Clerecía algo que hayan leído? Recopilación de temas narrativos. Bueno, Señor, yo. bueno, hable, mi amor. Escuela Poética Medieval Española formada por los clérigos y personas cultas Clérigos. que componían una poesía erudítica con métrica fija, normalmente cuaderna vía y temática preferentemente religiosa. Se desarrolló en el siglo XIII. ¿13 con quién? Con Gonzalo de Berceo y el arciprés de Hita. El arcipreste de Hita. Bueno, Tienen que leer bien. Midian, permíteme y les hablo un poquito de Gonzalo de Berceo y del arcipreste de Hita. Claro, profe, yo iba para allá, listo. Sí, esto en el libro, a ver, había un tema muy específico, chicos, que regía principalmente la vida de todos los hombres y mujeres de la España incipiente, que si eran católicos, todo tenía que estar orientado por la Iglesia Católica.
hasta para escribir. Para escribir debían tener un permiso específico y mostrarle a las autoridades eclesiales qué era lo que iban a escribir. Si ellos no pasaban ese filtro, no los dejaban escribir o editar aquellas producciones. De ahí que hay que aclararle algo, que el primer libro escrito en español, en castellano, se llama El Poema del Mío Cid, un poema compuesto en 3 cantares, que entre otras cosas, chicos, desde ya vayan buscando el libro del Poema del Mío Cid y vamos a ir leyendo ese primer cantar, que es el Cantar del Destierro, y en la próxima clase que nos conectemos, iniciamos leyendo esa primera parte para irles explicando. Bueno, esa es la tarea que tenemos. Vuelvo a estos primeros textos. Dígame. ¿Cómo se llama el libro? ¿El libro de qué? El poema del Mío Cid. Ok, profe, gracias. ¿El poema del qué? Del Mío Cid. El Mío Cid, poema del Mío Anónimo. Mío Cid. Señor Millo. Dígame, profe. No se te escucha, profe. Dígame. Mientras yo le voy dando para que el libro del Mío Cid, escríbeselo en el chat. El profe Ahora Leonidas sí, que tiene el control. ¿me escucha, allá. señor Millo? ¿Se te escucha? Bueno, profe, hágame el favor. Profe, hágame un favor y me coloca en el chat el libro del Mío Cid. Profesora Prilla, ya lo escribo yo acá. Sí. Poema. El Mío Cid. Del Mío Cid. Así, profe, Del correcto. Mío Cid. Cuyo autor es anónimo. Listo, ya ahí lo escribí. Bueno, entonces, este es el primer texto que se conoce en la literatura española, el poema del Mío Cid. Pero ya también habían otras personas que estaban escribiendo y es cuando aparece Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo era un español pudiente, pero que cayó en la desventaja de estar preso. Y de ahí que él le escribe primero a Dios pidiéndole permiso de sus composiciones. Es un libro netamente lírico. Nuevamente tenemos problemas de conexión con el profesor Julio. Señor Miriam. Profe Moreno, Gonzalo de Berceo. Estoy con Gonzalo de Berceo. Sí. Estoy con Gonzalo de Berceo. Entonces, ya se te escucha. Repita, entonces, se cortó. ¿Sigo? Ya se te escucha. Bueno, Gonzalo de Berceo, que estaba en cárcel, y una forma de expiar su pecado y salir de la cárcel, él escribe, y entonces escribe sobre los milagros de Nuestra Señora. Chico, ¿quién era Nuestra Señora? La Señora es la Virgen María. Entonces, él escribe a la Virgen María y es una forma de decirle, perdóname por lo que yo hice y quiero que de ahora en adelante mi reparación está contemplada en estos versos que estoy componiendo para ti. De ahí, mire que les puedo leer un fragmento de los milagros de Nuestra Señora, en donde dice, amigos y vasallos, Dios omnipotente, si vos me escuchase por vuestro conocimiento, querría vos contar un buen avivamiento y traerlo a conocer verazmente. Está escrito en español arcaico. Ahora, lo que la traducción correcta es amigos y vasallos de Dios omnipotente. Si quisierais escuchar atentamente, querrías contar un suceso excelente. Lo tendréis al final del bueno verdaderamente. Gonzalo de Berceo, pero también
aparece el arcipreste de Hita, que es otro de los escritores que primero le dice a la iglesia, yo tengo un escrito y aquí lo tienen para vuestra salud y remedio. Pero el arcipreste de Hita es contando sus hazañas y todo lo que tuvo que vivir para en su vida. Él era también un comerciante, perdón, un cobrador de impuestos en España. Y había caído en algunas cosas malas. Entonces, la forma de liberarse era escribiendo. ¿Qué más le puedo decir? Chicos, el español arcaico es una simbiosis entre los árabes, el latín y el castellano incipiente, porque ahí habían otras lenguas oficiales que con toda esta integración de lengua nace el castellano. Algunas palabras que fueron llamadas mozárabes, porque pertenecían a los árabes y también pertenecían también a nosotros en lengua castellana. La señora Miriam ahorita tocaba el Mester de Clerecía, pero antes de que la señora Miriam siga con el Mester de Clerecía, quiero hablarles un poquito que antes que el pueblo fuera formado académicamente en las letras, existió un cancionero popular, un romancero popular, y que se derivan del Mester de juglaría, los juglares. A ver, chicos, ustedes en estos días han escuchado hablar que se murió un juglar aquí en Colombia. ¿Sí saben eso? Una pregunta, levante la mano. ¿De qué juglar estamos hablando? Uno que me recuerde. ¿Cuál fue el juglar que perdimos? Nadie. ¿Sí? Nadie. Uno solito. Danilo. Cuéntame, El Danilo. juglar vallenato. ¿Cómo se llamaba ese juglar vallenato? Anda, sí, no sé yo. Jorge Ay, ¿cómo? Oñate. Jorge Oñate. Bueno, el juglar es el que recoge las vivencias de un contexto, de un pueblo, y él las cantaba. Inicialmente los juglares cantaban las narraciones, los hechos que pasaban. Si ellos veían que, por ejemplo, de las vivencias del mío sí fueron primeros cantados esos versos y ellos le ponían música y actuaban. Los juglares iban de pueblo en pueblo narrando las hazañas de lo que pasaba, por ejemplo, aquí en el banco. Aquí pasaba, vamos a poner un hecho trascendental aquí en el banco, que se robaron, por ejemplo, no lo quiera Dios, se robaron el banco BBVA y se lo robaron, vamos a poner que unos encapuchados que vinieron con las máscaras del carnaval. Un ejemplo. Y entonces se llevaron la caja fuerte del banco BBVA. Pero aquí había gente que le ponía la jocosidad, eso que nos gusta a nosotros los costeños. Entonces iban a otro pueblo y no narraban así. Bueno, en el banco pasó un robo. No, estos le ponían música, le ponían chiste y iban dando a conocer la noticia. Ahora, estos juglares, hoy en día, ¿quiénes son? Chicos, una pregunta. ¿Con quién podemos comparar a los juglares de la España medieval española y los juglares ahora, los que van narrando de pueblo en pueblo? ¿Con quiénes los podemos comparar? Uno solo. Señorita. Natalia. Con un cantante, pero hay otros que tienen la carrera específica de ir narrando y de narrar lo que pasa. Es que no puedo decir la palabra porque entonces se la pillan. ¿Quiénes son los que ejercen los juglares? Ya hablamos del juglar, el que canta, pero ya no el que canta, sino el que narra el hecho. ¿Cómo se le llama hoy en día? Los Periodistas. ¿Quién me lo dijo? ¿Quién me lo dijo? A ver. Yaili Viviana Cuevas Mendoza. Yaili, muy bien. Los periodistas de hoy son los juglares de España medieval incipiente.
ellos ejercían también la función de periodistas. Ellos iban a otro pueblo y narraban, pero le ponían música, le sacaban la parte cómica, ponían puesta en escena, o sea que dramatizaban y vivían la noticia, la iban y la daban en otro lado, pero haciendo divertir. Pero aparte del divertir, era dar un mensaje, una comunicación. Mire que entonces ya estamos hablando de un proceso comunicativo, chicos. A ver, Kevin, cuéntame, estás levantando la mano. Profe, como si fuera una comedia explicativa, o sea, que le van de un tema a hablar a las personas, pero de una manera divertida, como si tuviera una dinámica. Sí, señor, así es, Kevin, así es. Entonces, esa era la función de los primeros juglares, los que iban de pueblo en pueblo cantando y contando las noticias, pero le ponían música, le ponían alegría y hacían una puesta en escena. Eso se le llama parodia. ¿Oíste, Kevin? Hola, Mariana, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Los evangelistas son como los juglares de la Biblia? Los evangelistas recogieron las vivencias de Jesucristo. Ellos no, el único evangelista que vivió al lado de Jesucristo fue Juan, el que tuvo la oportunidad de escribir directamente de la fuente que fue Jesucristo. Iba escribiendo y lo que se acordaba de lo que vivió con Jesucristo. Los demás fueron unos juglares auditivos. Escucharon y escribieron. Sí. Pero esto esta parte de los evangelistas hacen parte de lo que la señora Miriam les va a explicar ahora, lo que es el méster de clerecía. Yo les estoy explicando el méster de juglaría y de dónde parte. Esta parte, el méster de juglaría da inicio al periodismo, da inicio a la poesía, da inicio a la puesta en escena, porque dramatizaban. Mire ustedes todos los componentes que de este tema específico llegaron a ampliar y que hoy todavía se conservan. Otra pregunta. Mariana, ¿está claro, mi reina? Sí, profe. Bueno, otra pregunta, otra inquietud. No hay inquietud. Bueno, señor Miriam, entonces ahora sí, siga usted con el méster de clerecía y yo te apoyo ahí cuando vea y te ayudo. Dale. Retomamos, jóvenes, el méster de clerecía que les decía hace parte de la lírica. ¿Qué es el méster de clerecía? Es la literatura medieval compuesta por clérigos. ¿Quiénes fueron los clérigos? Los hombres instruidos, que no necesariamente eran sacerdotes. Estos clérigos habían cursado los altos estudios. ¿Para qué? Para poder prepararse y poder ejercer las veces de clérigo. Tenían unos conocimientos superiores a los del trivium o triviales que llaman. Ahora, dentro del méster de clerecía, es una poesía culta con una intención didáctico-religiosa. Ellos utilizaron la cuadernavía. ¿Qué era la cuadernavía? Una estrofa compuesta de 4 versos. Una estrofa compuesta de 4 versos. Eso era la cuadernavía. En la próxima clase les vamos a presentar un video acerca del méster de clerecía, profesor Julio, para que ellos tengan más conocimiento acerca de lo que fueron, perdón, a lo que fue esa poesía. Bueno, ¿cuáles fueron las características de este méster de clerecía? Que sus obras fueron narrativas en versos con la intención de enseñar valores cristianos. Además, divulgaban la vida y milagros de los santos patronos del monasterio. ¿Bajo qué ámbito se desarrolló el méster de clerecía? En el ámbito eclesiástico y, como les dije, religioso. Su vocabulario era amplio y culto. Estaba lleno de retórica, de estrofas, de versos regulares, con la conciencia de ser diferentes a los juglares. Tenían un carácter formal
que se le atribuye una gran diferencia del Mester de juglaría, porque estaba compuesto por una narrativa más o menos, más popular y menos culta. El profesor Julio les hablaba ahorita de los milagros de Nuestra Señora, escrito por Berceo. Los clérigos, ¿qué función tuvieron? Se dirigían a las aldeas para acercarse de pueblo en pueblo y hablarles de los temas cultos y religiosos, con el propósito de ser didácticos y moralizadores. Utilizaban la lengua romance, unos colores retóricos, un vocabulario con frecuentes cultismos y ciertas palabras extraídas del latín. En la próxima clase les voy a presentar cuáles fueron esas palabras. Además, esto estaba cargado de alegorías, de metáforas que se llaman simbolismo. Ayúdeme, profesor Julio, ahí con algo más. Bueno, retomando el Mester de Clerecía, los temas del Mester de Clerecía son de tipo religioso, novelesco y legendarios, porque igual, como decía la señora Miriam, narraban las hazañas de un héroe. Su finalidad era meramente didáctica. ¿Qué es eso de la didáctica, chicos? ¿Quién me dice qué será eso de didáctica? Cuénteme, uno que me levante la mano y me explique qué será eso de didáctica. A ver, Kevin, Jesús Daniel. A ver, ¿qué me dicen? Sheila. Sheila. Bueno. Alguien que me diga qué es. Sheila. Didáctica quiere decir en el sentido de hacerla más interesante, divertida. Exacto, sí, muy bien. Profe, didáctica es como el arte de enseñar, o sea, para hacer las cosas como más divertidas. Muy bien, muy bien. Así. Esto que estamos haciendo nosotros hoy en día, esto es didáctico, Sheila, muy bien. Esta es la parte lúdica de la didáctica, enseñar con la alegría y entretenimiento. Cuéntame, Sheila. Sheila, ¿tienes la mano levantada? Disculpe, profe. Sheila. Sheila. No tiene nada que decir Sheila. Bueno, a ver, sigamos entonces. El estilo del Mester de Clerecía era más cuidadoso. El Mester de Clerecía, Mester significa erudito, el que escribía ya cogieron muchas cosas de los juglares, del Mester de juglaría y lo comenzaron a escribir y eso lo fueron conservando. De ahí lo que le decía la señora Miriam, que ellos trabajaron la famosa cuadernavía. Fueron muy metafóricos, utilizaron muchos recursos estilísticos como el símil, el hipérbato, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan lo que es un símil, chicos? A ver, ¿quién me dice? Yo me acuerdo que la señora Miriam el año pasado en una guía preguntaba sobre el símil. ¿Qué es el símil? A ver, alguien que me diga. ¿Qué es el símil? A ver. Cuando decíamos es más grande que... Ah, ¿qué me decían? ¿Qué me dicen? Es más grande que... ¿Qué hacemos? Ah. Sí. ¿Es como una comparación? Es una... Sí. Comparación. Es una comparación. Es parecido, semejante a otro. Bueno, a ver, para que ustedes semejante a enseñar una técnica, por favor, bájenle los volumen al micrófono para que ustedes aprendan a identificar un símil entre cuando ustedes encuentren en la frase el cómo de comparación, ya ustedes tienen que irse a que es un símil. Es tan grande como un poste. Esa es una comparación. Pero también hay una exageración. Pero vamos a quedarnos solo en el símil, porque para no confundirlos. Entonces, habían otras figuras retóricas que les ayudaba en sus narraciones. Si nosotros cogemos el libro de
del Génesis, por ejemplo, encuentran muchas figuras literarias, chicos. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba en desorden, era un caos, y de ahí comienza a armarse un texto hermoso, un texto que nos va a centrar a nosotros cómo Dios sentado desde el trono fue organizando la creación. Es un texto, el Génesis es un texto literario muy hermoso y que nos sirve para orientar. Entonces, mire que el lenguaje era muy culto. Ya no hablaban como el pueblo vulgar. No, 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 no. Fíjense que entre los españoles también en su formación habían los que no estudiaban, los que sí estudiaban y leían y componían, escribían. Entonces, esos tenían un léxico totalmente muy amplio el vocabulario. De ahí, muchachos, que esto nos les sirve a ustedes para que en la medida que ustedes lean, y también les dejo como tarea que en la guía busquen las palabras desconocidas y van haciéndome un mini diccionario. Y en la próxima clase que tengamos, que no va a ser mañana, porque también hay que darles tiempo a ustedes para hacer otras actividades, entonces me van a hacer, van a tener el listado de las palabras y las vamos a compartir aquí. A ver, chicos, tienen que ser proactivos. No es que la señora Miriam y el profesor Julio vengan aquí a hablar y hablar, a exponerle la retórica y ustedes se van a cansar. No, 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 no. Aquí es que ustedes pregunten. Acuérdense que a mí es de los que me gusta que pregunten. Porque si no preguntan, yo entonces pregunto. Así que pregúntenme a mí, porque no, yo les pregunto. Aquí tengo el listado de todos ustedes y entonces les comienzo a preguntar. Bueno, entonces, bueno, ya la señora Miriam les habló de la cuadernavía, que es el méster de clerecía, que no era netamente de los sacerdotes, que era todo aquel que se sentaba a escribir. Ya les habló de las archas, les hablamos del méster de juglaría, de el arcipreste de Ita, con su libro El Buen Amor. Les hablamos también de los milagros de Nuestra Señora. ¿Qué les queda pendiente, chicos? Pregunten. Ahora sí. Señor Miriam, ¿tienes algo que agregar a todo esto? Esperemos que pregunten para decirles, recordarles que se les va a presentar lo del video, pero necesitamos el mini diccionario, jóvenes. El español de 10 al inicio es eso, los términos difíciles de pronto para ustedes, pero para que tengan conocimiento qué es. Chicos, hablando de las palabras mozárabes, nosotros tenemos una riqueza en el vocabulario. Ustedes dirán, pero ¿cuáles son esas palabras? Vamos a hablar así como hablan ustedes. ¿Cuáles serán esas palabras, profe? Esas palabras son muy fáciles. Miren, cuando ustedes dicen ajo. Filach, hilo. Cuando ustedes compran almojábana, es una palabra que viene del árabe en la combinación de todo esto. Cuando ustedes dicen, ay, préstame la almohada. Caminemos por la acequia que están construyendo aquí en el banco. Cojamos los enamorados. Ay, ¿cómo es el amor? A ver, yo me pongo así cuando están enamorados. El amor, qué lindos y románticos. Entonces se cogen de la mano y se cogen del dedito y van por la calle así, agarradito del dedo. ¿Cierto que sí, chicos? Ay, nada más que les veo las caras de enamorados. Entonces, cuando dice, ay, vamos a caminar por la acequia bajo los árboles frondosos, eso son palabras que vienen del mozárabe o del árabe. Y hay alrededor de 93,000 palabras de nuestro idioma castellano que provienen del árabe. Entonces, casi que todas. Así que, ojo, ojo, cuando decimos casabe, casabe ya es una composición que viene del indígena, pero que se une con el español también. Entonces, ahí vienen otras palabritas, porque los que trajeron de España más lo que encontraron aquí con los indios, entonces salieron otras palabras, porque tampoco nosotros íbamos a dejarnos imponer todo. Aquí también tenemos aquí, por eso decimos ahí algunos palabritas como bachere. Uy, se escucha corroncho, lopísimo, diríamos. El corroncho no existe, chicos. Esa palabra no debe existir, porque cuando tratamos a una persona de corroncho porque no sabe hablar o porque
pronuncia mal, entre comillas, no es que sea corroncho, que sea mal hablado, no, es un aspecto cultural. Y les puedo decir y les puedo asegurar, jóvenes, que el español que nosotros hablamos, la lengua cambia cada metro. Yo hablo aquí bien, pero yo salgo aquí a la esquina y escucho a otro hablar y ya lo escucho. Es más, un ejemplo palpable. Nosotros aquí en el banco tenemos un dialecto muy paternalista. Nosotros amamos en el lenguaje, en nuestro idioma. Cuando los llamamos hijo, cantamos la palabra hijo. Mami, cantamos la palabra. Pero si atravesamos el río aquí a 5 minutos y vamos al Peñón o vamos a San Miguel, como le llaman también el Cabezón, ese adjetivo feo, pero así le dicen al pueblo. Ya ahí el lenguaje es más fuerte, es golpeado. Pásame caldero. Óyeme, ¿tú qué estás pensando? O sea, ya ahí cambia, fíjense ustedes. Entonces no es que sean corronchos. Yo quiero que a partir de ahora se les quite ese paradigma de tratar a otra persona con ese adjetivo de corroncho. El corroncho no existe. En nuestro idioma no, porque la lengua cambia cada metro. ¿Hay alguna pregunta al respecto, mis hijos? Profe, ahí vemos la comparación entre el costeño y el cachaco, ¿cierto? Claro que también vemos la... Miren ustedes, aquí a escasas 2 horas está Ocaña. Y ya ahí hablan, el castellano lo hablan diferente, nuestra lengua. Entonces ya no son como nosotros bullangueros, festejosos. No, no, allá son más pausados para hablar. Tienen cierta finalización en las palabras con un estilo particular, pero se entiende también, pero son más pausados que nosotros. Sí, muy bien. Otra pregunta, ¿qué otra aclaración se les hace? No hay más. ¿Hasta qué hora es la clase, señor Midian? 10:30, 11:30. Pero es que estamos en aclaración de dudas y ya hemos... Sí. No. Estamos Bueno, nomás entonces, en la primera parte, profe, del tema, lo que es la lírica. Entonces, Profesor Leonida, yo quiero verle la cara a los pelados que activen profe, jóvenes, actívense la cámara para verlos. pero el profesor Asprilla nos puede hacer el favor de, profe, usted nos Ya puede le pedí hacer el el favor. capture. Profe. Ya le pedí el favor al profesor Leonida. Jóvenes, por favor, el uniforme para la próxima clase. Danilo todavía está en la cama. Sí, que se pongan el uniforme. Hay unos que tienen uniforme, mire que se ve, mira Jesús David, mira, está con su uniforme. Anda, si Kevin Flores está con camisilla, no, pues ¿qué haremos ahora el reggaetonero? ¿Cómo le llamamos? No es nada, sino que así va para la evidencia. Sí. Bueno, profesora Asprilla, creo que si no hay más interrogantes y está claro, ¿hay alguna otra pregunta, mis hijos? Pregunten, porque ya yo voy saliendo. Ya se me acabó hasta el agua. Entonces, Bueno, tengo sed. aprovechen ahora. Jóvenes, pregunten. Bueno. Recuerden que nosotros vamos a presentarles un video acerca de lo del máster de clerecía, pero pregunten los de las palabras mozárabes. Ustedes consigan, nosotros conseguimos. Por favor, Profe. actúen. Dígame, nena. Díganos. Señor, sobre el diccionario de las palabras, ¿podemos sacar las palabras de las 3 guías que usted nos ha enviado? Sí. Un mini diccionario, mi amor. Okay. No te vayas tan lejos todavía. Puede ser, Midian, de Sí, las pero 3 guías, que cojan de las 3 guías Sí, podemos... sí. Claro. Claro. Bueno, señor. Bueno, yo les quiero no ver hay la más cara y nada. No me dan. el profesor Asprilla Estoy y viendo a uno que Danilo hará. aquí. Estoy viendo a Danilo. Jóvenes, Danilo, tú estás en camisilla también. Vamos a que prendan la cámara para guardar la evidencia. Sí, señor, en camisilla todavía. A ver, vocaliza. Vocalice bien y en la próxima con el uniforme. Jóvenes.
Bueno, señor. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su participación en el día de hoy, la sesión de hoy. Estén pendientes en su correo. Pueden utilizar el mismo enlace que ya les he compartido para la sesión de mañana. ¿Algunas últimas Listo, palabras? profe. Bueno, mis hijos, muchachos, me alegra verlos, a los pocos que activaron la cámara. Le pido a Dios que esto pase rápido y nos podamos ver en el colegio. Quiero escucharlos correr, quiero verlos jugar, quiero verlos que se estén dando un abrazo de amigos. Y nosotros, señor Miriam, también sentarnos a desayunar en el curso mío, como siempre. Profesor Leonida, verlo corriendo para allá, para su aula de sistema. Y pues yo no corro, profe. Los extraño, de verdad, chicos, se extrañan mucho. Dios me los bendiga y que tengan un excelente día. Profe Leonida, mil gracias por su colaboración y amabilidad. Millo, sabes que te llevo en el corazón. Jóvenes, por favor, preparen las actividades pendientes para tener listo, porque van a interactuar con nosotros ustedes. No nosotros con ustedes, sino ustedes con nosotros. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señora. Mis agradecimientos, profesor Leonida. Dios los bendiga, jóvenes. Cuídense mucho. Siempre. A usted también, señor. Y a Gracias, prepararse, que jóvenes. estén bien, los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bendiciones a todos. Chao.